Descarga tu pasaporte Nuevo León Extraordinario y escoge tu actividad entre todas las opciones. Revisa horarios, precios y promociones. Compra tus entradas en línea de forma rápida y segura. Acumula puntos y podrás cambiarlos por premios extraordinarios. Puedes registrarte con Facebook o correo electrónico. Descarga tu pasaporte y descubre Nuevo León Extraordinario. Como la nuestra, Nuevo León, cuando al cantarle se me alegra el corazón, desde Perán y sus azares y sus montañas celestiales, es de nosotros y de Dios la bendición. Al caminar por las veredas y caminos y contemplar de su belleza natural, aunque este tiempo es de lamento, no falte nuestro pensamiento, pedir a Dios por nuestro estado y la nación. Desde la Fama de Santiago hasta Linares, de los Herreras, China, Bravo hasta Mari, Monte Morelos, Cadereyta y Apodaca, a Monterrey nos levantamos para animarnos uno a otro, y solo unidos venceremos este mal. A Monterrey nos levantamos para animarnos uno a otro, y solo unidos venceremos este mal. Y de control, con el corazón para Nuevo León. Sí, 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 sí. Una tierra hermosa como la nuestra, Nuevo León, cuando al cantarle se me alegra el corazón, desde Terán y sus cesares y sus montañas celestiales, es de nosotros y de Dios la bendición. Al caminar por las veredas y caminos, a contemplar de su belleza natural, aunque este tiempo es de lamento, no falte nuestro pensamiento, pedir a Dios por nuestro estado y la nación. De la Fama de Santiago a Guadalupe, de Cerralbo, China, Bravo hasta Mari, de Morelos para Allende y Apodaca,
Tequetopolis Live. Hola, muy buenas tardes. A nombre del Consejo Metropolitano de Eventos y Turismo de Monterrey y de nuestro presidente Arturo Sierra, les doy la más cordial bienvenida a una más de nuestras conferencias. Soy Julio Valdés, director general de CAT Consultores, presidente de Amprofec Norte y orgulloso socio fundador de Cometur. La conferencia que tenemos el día de hoy es llevada a ustedes gracias al apoyo de empresas como Removi, el Instituto Regiomontano de Hotelería, AICA Eventos, OCB Monterrey, CAT Consultores, Amprofec Norte, DMC, Expo Contacto, Expertos en Eventos y Entretenimiento, MAH, Meetings Factory, ProShow, Socialware y Tequetopolis Live. Queremos dar un especial agradecimiento al licenciado Miguel Cantú González, subsecretario de Turismo Nuevo León, ya que gracias a su amable patrocinio podemos llevar a cabo este evento en cortesía a todos ustedes. Como ustedes seguramente recordarán, a finales de diciembre y principios de enero, WhatsApp publicó la actualización de su política de privacidad y esta situación nos hizo reflexionar precisamente sobre la privacidad tanto personal como de nuestras empresas. En Cometur nos dimos a la tarea de buscar a un experto y llegamos al Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, Asociación Civil, cuyo presidente es el licenciado David Taboada. David es originario de Monterrey. Durante la década de los 90 dirigió la empresa Consultoría y Desarrollo de Sistemas. En 1999 fue director general de Canaco Monterrey y en el 2003 se incorporó a la Concanaco, organización que aglutina a todas las cámaras de comercio a nivel nacional, en donde yo voy a ser su director general. David es conferencista internacional, redacta artículos sobre negocios, tecnología y seguridad. Actualmente dirige la empresa Código Verde, que precisamente se dedica a consultoría en seguridad de la información. Él es fundador y presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, Asociación Civil. Y bueno, ¿quién mejor que David Taboada para impartirnos la conferencia La privacidad y confidencialidad en Internet? ¿Importan? David, gracias por acompañarnos. Yo regreso con ustedes al final de la conferencia de David, no sin antes recordarles que sus comentarios y preguntas las pueden hacer a través del chat. Adelante, David, yo regreso más tarde. Muchas gracias, Julio, por haberme presentado, pero sobre todo por haberme invitado para conversar con todos ustedes. Y la verdad es de que este tema que se detonó en fechas recientes, en enero, por el anuncio que había hecho WhatsApp en el cambio de sus reglas de tratamiento de datos de privacidad, en su política de privacidad, pues generó muchas reacciones. Yo quisiera empezar diciendo que esa ha sido posiblemente la mejor noticia. En otro tiempo quizás no hubiera habido la cantidad de reacciones que hubo ahora en esta ocasión, y eso se debe principalmente a que vamos transitando hacia una cultura que aprecia y valora más la privacidad. Y ese es el tema que queremos, sobre el cual queremos conversar el día de hoy. La privacidad y confidencialidad en Internet. ¿Importan? Esa es una pregunta que hay que hacernos y que hay que reflexionar sobre ella, y inclusive hay que comunicarla. No solamente así como lo estoy haciendo yo a través de un webinar con una audiencia muy educada, sino en cualquier ámbito, en cualquier posibilidad que tengamos de conversar con la gente, de tal manera que vayamos fortaleciendo la cultura de la privacidad. Muy bien, vamos a ver 3 puntitos en esta conversación. El primero es, ¿cuál es el estado actual en cifras de la seguridad de la información? Y ahorita explico por qué es pertinente entender eso primeramente. Segundo, vamos a ver qué es lo que nosotros le entregamos a las aplicaciones de mensajería instantánea.
para darnos más o menos una cuenta de qué tanta información se está recolectando. Y hay que tomar en cuenta esto. La información que en Internet se recolecta jamás se va a borrar. Tenemos que entender esa parte que es muy importante. Difícilmente se va a alcanzar a borrar toda la información. Y esto tiene que ver con la estructura de la información, en donde tienes por una parte datos y por otra parte metadatos. Y posiblemente tú eres dueño de tus datos, pero no necesariamente de tus metadatos, dependiendo de los términos y condiciones que aceptaste sin leer cuando descargaste y empezaste a utilizar una aplicación. Y con eso finalmente llegamos a la reflexión de que si la privacidad y la confidencialidad en Internet importan. Entonces, pues entramos en materia y quiero mostrarles algunas cifras que nos dan un panorama de la seguridad de la información y ciberseguridad en el mundo. Primero, en el índice de resistencia a ataques, que es un indicador que se utiliza con la finalidad de poder determinar de una manera muy sucinta qué tan fácil o difícil es hackear a una organización. La empresa en donde yo trabajo, Código Verde, tenemos desde el 2017 recopilando esta información en cada uno de los servicios que ofrecemos de pruebas de penetración. ¿Qué es una prueba de penetración? En muy pocas palabras lo explico, para poder comunicar correctamente lo que nos referimos con esta resistencia a ataques. Una prueba de penetración es que nos contrata un cliente para que lo hackeemos. Cuando terminamos le decimos cómo lo hicimos, le decimos qué es lo que él tiene que arreglar para evitar que alguien con intenciones maliciosas lo hackee, lo acompañamos ayudándolo a que arregle las cosas y al final nos llaman para que revisemos si efectivamente todo lo arreglaron bien. Código Verde está a punto de cumplir 12 años en el mercado y yo les puedo decir que a lo largo de 12 años, de cientos de pruebas de penetración practicadas a lo largo de América Latina, hemos penetrado el 100% de las veces. Generalmente, cuando yo pregunto, ¿y qué porcentaje crees que tenemos? Algunos dicen, no, pues yo creo que 50-50%. 50% logras penetrar, 50% no. Otros son un poquito más conscientes del panorama actual que hay de la seguridad de la información y nos dicen, no, pues arriba del 80 o del 90%. Pero realmente mucha gente se sorprende cuando les digo 100% de las veces. Lo que eso significa es que cualquier equipo de hackers con capacidades similares o superiores a las de Código Verde podrían hackear a cualquier organización en América Latina. Esa sería la conclusión. Y cuando nosotros empezamos a medir este índice de resistencia a ataques como una forma de comunicarnos con la alta dirección para explicarles cómo es que, qué tan segura estaba su organización, empezamos a ver que la gran mayoría de los casos que teníamos tenían una resistencia más del lado de baja que de media. No tenemos realmente casos con alta resistencia a ataques. Los mejores casos tienen una media resistencia a los ataques. Y esto es importante cuando lo unes con los siguientes datos que les voy a compartir. Primero, Accenture, que es una firma de consultoría, publica en el 2019 un estudio acerca del costo del cibercrimen. Y lo que ellos dicen es que de 11.7 millones de dólares que costaba cada cibercrimen, subió a 13 millones. Ese fue el brinco que se dio del 2017 al 2018. Y que en los últimos 5 años se había incrementado un 72% ese costo.
Este año 2021, de acuerdo a Cybersecurity Ventures, una empresa que publica un estudio acerca también del costo del cibercrimen, se estima que en este año 2021 los daños van a significar 6 trillones de dólares. Repito, 6 trillones de dólares. Lo voy a poner en contexto. El apoyo que entregó Donald Trump a las familias en Estados Unidos por el COVID y muchas otras cosas que hicieron fueron poco más de 900 billones. Quiere decir 0.9 trillones. Lo que ahora está proponiendo Joe Biden es una serie de apoyos que en conjunto van a ser de 1.9 trillones. Lo que yo les estoy diciendo ahorita es que todo el estímulo, todo el apoyo fiscal que está entregando Estados Unidos, desde Trump hasta Biden, si se lo aprueban, sería de menos de 3 trillones. Y aquí estamos hablando de que el costo del cibercrimen en el mundo en el 2021 se estima que va a ser de 6 trillones, el doble de todo ese apoyo que Estados Unidos le está dando a su población. Y eso lo pone un poquito en perspectiva para darnos cuenta de qué tamaño es el problema. Por otra parte, hay un problema de impunidad. Diariamente se cometen innumerables cibercrímenes. Sin embargo, vemos muy pocas personas consignadas por estos delitos. No solamente en México, en cualquier parte del mundo. De acuerdo a un estudio del Cybersecurity Workforce de ISC Cuadrada, se estima que de la cantidad de profesionales que hay hoy en día dedicados a la ciberseguridad, ahora se necesitarían un 89% más de lo que hay actualmente para poder proteger adecuadamente a las organizaciones. Por otra parte, las instituciones de educación superior no están graduando alumnos de tal manera que puedan hacer su trabajo seguro. Me voy a explicar. Si ustedes platican con un recién egresado de una carrera de tecnologías de la información y le preguntan, ahora que ya estás graduado, ¿qué te gustaría hacer? Una respuesta posible es que les conteste, pues a mí me gusta programar, a mí me gusta desarrollar aplicaciones, a eso es a lo que me voy a dedicar. Y sí, efectivamente, durante su carrera recibió un entrenamiento para desarrollar aplicaciones. El problema es que no está entrenado para desarrollar aplicaciones seguras. Y si nos vamos a carreras fuera de TI, tampoco se está viendo el tema de ciberseguridad. Yo le haría una pregunta a cualquier director de cualquier facultad, de cualquier escuela universitaria. Yo le haría una pregunta muy simple. Para poder realizar su trabajo, cuando egresen tus alumnos, ¿van a requerir de un equipo de cómputo? ¿Van a utilizar algún dispositivo de cómputo? La respuesta creo yo que sería en el 99.9% de los casos, sí. Y miren, para empezar, este es un dispositivo de cómputo. Y esto ya prácticamente todo el mundo lo tiene. ¿Y qué estamos enseñando acerca de la seguridad al utilizar estos dispositivos? Ese es el punto, porque cada generación que egresa de jóvenes sin el adjetivo seguro es la forma en la que luego se insertan
en las organizaciones, produciendo vulnerabilidades. Vulnerabilidades que luego son aprovechadas y son explotadas por los atacantes, produciendo pues los 6 trillones de daños que se estiman, de dólares que se estiman para este 2021. En síntesis, con respecto a la seguridad de la información y la ciberseguridad, actualmente es un reto para las organizaciones resistir los ataques. Los criminales atacan más y ganan más con bajo riesgo de ser consignados ante las autoridades, haciendo más atractiva la actividad. Necesitamos casi duplicar la cantidad de profesionales expertos en seguridad de la información y ciberseguridad. Por otra parte, el sistema educativo, en términos generales, no egresa profesionales comprometidos con la seguridad de la información. Ese es el panorama. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Bueno, pues el Chapulín Colorado ya falleció. Él ya no. Entonces, ¿qué? Entonces, lo que tenemos que hacer es, como individuos y como sociedad, tomando conciencia de la situación en la que nos encontramos, de los costos, de los daños, de los peligros, de las amenazas, eventualmente empezar a desarrollar hábitos que nos permitan, pues, utilizar la tecnología con mayor seguridad. Vamos a hablar ahora de lo que les entregamos a las aplicaciones. Y vamos a ver el caso de WhatsApp. Y vamos a comparar WhatsApp contra otras 3 aplicaciones de mensajería instantánea. Y la siguiente diapositiva, intencionalmente la dejé en blanco y negro, porque hasta tenemos una expresión de que cuando queremos comunicar algo de manera muy llana, de una manera muy simple y que la información en sí misma lo hace evidente, decimos, te lo voy a poner en blanco y negro. Entonces, la siguiente información se las voy a poner en blanco y negro. Cada columna es la información que recopila el servicio detrás de la aplicación que ustedes utilizarían. Si ustedes utilizan Facebook Messenger, Mark Zuckerberg está recopilando 39 datos acerca de todo lo que está ocurriendo en la sesión. WhatsApp registra 16. Y era el problema justamente que se dio en enero, en donde de alguna manera estaban tratando de que WhatsApp también compartiera más información y quizás tanta como la de Facebook Messenger. Y eso es lo que estaba en juego. Telegram, que es una aplicación que ha tenido un crecimiento muy importante desde que se detonó esa conversación en todas las redes sociales, solamente te pide 3 datos. Y Signal solamente necesita un dato para poder darte el servicio. Y ese es tu número telefónico. Y no trata, esto es importante, a pesar de que tú le tienes que proporcionar tu número telefónico a Signal para que te pueda dar el servicio, no trata luego de identificar ese número con la persona que tú eres y con toda la demás información que hay pululando acerca de ti en la red. Y ese es un tema bien importante. ¿Por qué Signal opera así y por qué Facebook el Facebook Messenger opera de la otra manera? Bueno, Facebook es un negocio. La última vez que vi, bastante buen negocio. Signal es una fundación, está respaldado por una fundación, por una organización de la sociedad civil que no persigue fines de lucro y que están preocupados por la privacidad. Y yo creo que esta diapositiva comunica en blanco y negro muy claramente cuál es la diferencia en cuanto al valor de la privacidad. ¿Qué tanto valor se le da a la privacidad en las organizaciones que han producido estas aplicaciones?
Qué incómodo, ¿no? Estar en un baño así como estos. Qué incómodo. Hay algo instintivo en el ser humano que le dice qué cosas puede compartir y qué cosas no puede compartir. Y yo creo, cuando yo me encontré estas imágenes en internet, lo primero que me vino a la mente fue, no es posible que no haya privacidad. Es algo inherente al ser humano. Ahora, no solamente necesitamos tener privacidad, necesitamos también una seguridad de la información apropiada para poder proteger la privacidad. Y hablando de privacidad, pues vamos primero a ver cuál es la definición. La privacidad es la cualidad de lo privado, el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger. Y me llama mucho la atención la última frase, de cualquier intromisión. Entonces, cuando yo estoy entrando en tu vida privada para conocer algo que tú no tienes la intención que yo conozca, eso, de acuerdo al diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, lo tipifica como una intromisión. Entonces, tomando esto en cuenta, pues estos no son baños necesariamente completamente transparentes como los vimos hace un momento. En el primer caso, pues es un sanitario ahí con unas mamparas translúcidas. Parecería que todavía le hace falta mayor protección a la privacidad. En el segundo caso, pues vemos a alguien que de manera muy desafortunada no colocó las puertas a la altura que deberían de estar, porque no está protegiendo lo que debería de proteger. Y en el tercer caso tienes pues una cabina totalmente con paredes bien definidas, con una puerta, inclusive la puerta colocada apropiadamente para proteger la privacidad de quien esté adentro, pero con una cámara, lo cual de todas maneras pues llega a acabar con cualquier intento de privacidad que se pueda tener ahí. Y yo identifico este último caso como un caso bastante común. Nosotros entramos con nuestras contraseñas a determinadas aplicaciones y sí, nadie puede ver nuestras aplicaciones en realidad, pero el dueño de la aplicación sí puede ver todos nuestros datos. Y así se parece, así como esta tercera imagen, así se parece cuando tú dices, no, pues es que yo tengo mi Facebook bien protegido y todas las conversaciones que yo tengo son privadas, porque necesitarías tú mi contraseña de Facebook para poder leerlas. Sí, pero Mark Zuckerberg no. Ese es el punto. Y a veces no se necesita el contenido de las conversaciones porque los metadatos hablan mucho más que lo que eventualmente tú escribes en tus mensajes. Y entonces, por ejemplo, por la frecuencia con la que tú te comunicas con determinadas personas, pues ya no necesitas que alguien te diga o necesitas leer ahí que alguien dice es que somos amigos. Se puede inferir. Y de esa manera, los metadatos es justamente como se han vuelto muy importantes para poder ofrecerte la publicidad que verdaderamente te pueda interesar. El problema es que esa intromisión en tu vida privada no solamente cumple un objetivo publicitario, sino que lamentablemente puede cumplir otros objetivos que en un momento más vamos a ver. Vamos a mencionar aquí 3 falacias. La primera, Mark Zuckerberg declaró en el 2010 la privacidad dejó de ser una norma social. En el 2017, Eric Schmidt, quien ese entonces era el CEO de Google, declaró, si tienes algo que no quieres que nadie sepa, para empezar, quizá no deberías estarlo haciendo.
Y en el 2018, en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, Mark Zuckerberg tuvo que responder a preguntas de los legisladores y ahí nos damos cuenta que para Mark Zuckerberg la privacidad no dejó de ser una norma social. Más al final, si están interesados, porque cada una de estas tres notas, la de The Guardian, la de HuffPost y la de CNBC, tengo los links, se los puedo compartir. Más al final de la conversación les digo cómo le podemos hacer. Y ustedes van a poder cerciorarse. Pero fíjense, Mark Zuckerberg hace 11 años declaró que la privacidad dejó de ser una norma social. Así es como él piensa, así es como ha venido comunicándolo, así es como inclusive se presenta con esa mentalidad frente al Congreso de los Estados Unidos. Este es un caso muy tremendo. En China se ha implementado lo que en inglés le llamaríamos un social credit system. Y lo voy a describir en muy pocas palabras. Tengo el link de Wikipedia también para que describe perfectamente bien cómo funciona. Esta imagen yo la tomé haciendo una búsqueda en internet, di con un diario chino, está escrito todo en chino, pero alcancé a leer buscando la imagen luego en otros periódicos occidentales, alcancé a leer que lo que estamos viendo aquí es la identidad de una persona que se ha atrasado en sus pagos. Entonces, en China están estableciendo un sistema en donde si tú te portas bien como ciudadano, entonces te expiden una credencial que básicamente al poseerla, lo que te están diciendo es de que eres un ciudadano digno de confianza. Pero si haces cosas que son indebidas, entonces te categorizan como un ciudadano que no eres digno de confianza. Y no solamente te ponen esa etiqueta, sino que la publican para que todo el mundo la vea. ¿En qué cosas se fijan? Pues definitivamente si cometes algún delito, eso te resta puntos. Si, por ejemplo, vas caminando por la calle y no cruzas las calles por las franjas que están protegidas para los peatones, sino cruzas la calle a la mitad, lo cual en muchos países es bastante penado. Aquí en México no, pero en muchos países sí. Bueno, las cámaras, que hay cámaras en todos lados, en las vías públicas en China, las cámaras te detectan, pero como las cámaras además tienen la habilitada la función del reconocimiento facial, y evidentemente todos los chinos están empadronados. Entonces, ese comportamiento que no debiste haber hecho va y se te agrega a tu expediente y a tu puntuación. Entonces, tú puedes ser un chino ejemplar digno de confianza o puedes ser un chino que no merece la confianza de la sociedad. ¿Y qué implicaciones hay? Bueno, algunas de las implicaciones es que a los que no son dignos de confianza, por ejemplo, les niegan poder viajar en avión o en tren. Entonces tú vas entrando a la terminal, hay un reconocimiento facial y de pronto se te acercan un par de guardias que te dicen: lo sentimos, señor, pero usted no es un chino digno de confianza, usted tiene problemas, tiene muy mal crédito en nuestro sistema, no le vamos a permitir que compre usted un boleto. Así de fácil. En algún momento vas y pides un crédito
y resulta que vas a tener, o te lo niegan, o tienes que pagar una tasa más alta. El asunto es que el régimen del Partido Comunista en China está logrando pasos muy, pero muy grandes en la dirección de lo que Mark Zuckerberg imagina como sociedad. Una sociedad que ya no tiene a la privacidad como norma. Entonces, esa es la consecuencia de esa idea llevada al nivel de gestión de un Estado-nación. Ese es el problema. Y quizá nosotros, cuando teníamos la disyuntiva de seguir en WhatsApp o de salirnos de WhatsApp y utilizar otras aplicaciones, lo primero que escuchábamos era: no, hombre, no va a pasar nada; no, hombre, pues los datos de todas formas los recopilan. Sí, efectivamente. Yo que estoy en la profesión de la seguridad de la información, pues no uso una cuenta de Facebook. Abrí una cuenta para poder poner ahí la página del negocio, pero realmente yo no subo información, no proveo información, y el uso que se le da es prácticamente aquí en la oficina para publicar cosas. Yo descargué en algún momento en mi dispositivo una aplicación de Instagram y pues tanto la aplicación de Facebook como la de Instagram de mi teléfono ya las borré. Al final del día, pues en realidad no las estaba necesitando tanto. Y a raíz de todo esto que sucedió en enero, lo que me pareció es que era más prudente borrar el Facebook y borrar el Instagram, para evitar pues estar alimentando a la bestia con toda la información. Voy a borrar la aplicación de WhatsApp de mi teléfono celular y eventualmente voy a dejar de utilizar WhatsApp. ¿Qué me detiene o por qué me estoy esperando? Estoy esperando el momento oportuno de manera estratégica, porque a mí me gustaría aprovechar el momento en el que WhatsApp regrese nuevamente para tratar de modificar los términos de su política de privacidad. En ese momento es cuando voy a hacer justamente mi salida de WhatsApp, y ya tengo el mecanismo ideado de cómo le voy a hacer para no perder contacto con ninguno de mis amigos, de mis clientes, de mis contactos de negocio, etc. Pero me voy a salir. Estoy esperando nada más el momento oportuno, pues para hacerlo más notorio y para eventualmente, pues, aprovechar la coyuntura y seguir comunicando este mensaje a favor de la privacidad. Entonces, esto es lo que pasa regresando a China. Esto es lo que pasa cuando eventualmente se está erosionando la privacidad. Y a mí me gustaría que no fuéramos a decir algún día aquí y en China. Mejor que sea allá en China y allá se quede así, y aquí sigamos todavía disfrutando de nuestras libertades. Ahora, importa la propiedad privada, importa la libertad, importa el derecho a la vida. Esos son derechos inalienables de los seres humanos. Lamentablemente, hay gobiernos en el mundo que piensan que esto no es tan importante, pero esto es algo esencial. Si no existe un sentido de la propiedad privada, eso distorsiona completamente la economía, eso distorsiona completamente las relaciones en la sociedad. Si no hay libertad, libertad de expresión, libertad de culto, libertad para escoger la profesión que a ti mejor te parezca, libertad eventualmente para ejercerla
hasta el límite en donde los derechos de otros pudieran ser afectados. Si no existe esa libertad, tomando en cuenta que el ser humano es inherentemente libre, y esa es una parte bien importante. Cuando tú no tienes a una sociedad libre, empiezas a ver muchas distorsiones. Y es cualquiera que haya visto algún documental de Corea del Norte, de Cuba, de lo que está pasando actualmente en Venezuela, de ese tipo de regímenes, inclusive más cerca aquí, en Nicaragua, en donde la propiedad privada y la libertad eventualmente han sido muy vulnerados. Cualquiera se daría cuenta de cuál es el efecto y por qué es importante siempre resistir a cualquier régimen que esté buscando nuestra propiedad y nuestra libertad. Finalmente, si no cuidamos bien las primeras dos, entonces puede ser que perdamos el derecho a la vida. Y pues si no, vamos a remontarnos a casos como lo que ocurre en las guerras mundiales. ¿Qué fue lo que pasó con Alemania? ¿Qué fue lo que pasó con esa sociedad? ¿Cómo es que emerge un líder como Hitler? ¿Y qué es lo que le pasa no solamente a los judíos? Hitler se llevó de encuentro a los judíos, pero también a sus compatriotas alemanes, a su raza aria, a los miembros de su partido, a los miembros de su ejército, llevándolos a una guerra que al final, pues prácticamente ya era suicida. Y porque siempre resistieron y nunca pensaron en rendirse, hubo muchas vidas que fueron desperdiciadas. Entonces, hay que tener muy presente y hay que tener mucho cuidado porque el asunto de la privacidad es un habilitador que eventualmente puede erosionar nuestros derechos inalienables. Entonces, ¿importa si estamos nosotros distinguiendo entre democracia y autoritarismo? ¿Importa si estamos distinguiendo entre disenso y conformidad sin libertad? Una cosa es tener un consenso en donde todos nos pusimos de acuerdo en algo, y otra cosa es de que a través del autoritarismo nos obliguen a una conformidad sin libertad. Y si ustedes analizan las sociedades de los regímenes autoritarios, pues la gente vive una vida muy gris. La gente vive una vida en donde no se expresa con la libertad con la cual hemos sido creados. Pues el disenso no es malo, el disenso de hecho construye. No existe tal cosa como la ciencia en donde no exista disenso. ¿Cuántas teorías hemos visto emerger y caer? Teorías científicas. Bueno, conforme el conocimiento va avanzando, de pronto hay un disenso con la teoría prevaleciente, se demuestra que hay una teoría superior y eso provoca un disenso inicialmente hasta que hay una demostración y después de la demostración entonces viene el consenso. Pero eso es muy diferente a que yo ahorita les diga, el sol gira alrededor de la Tierra y nadie puede pensar diferente. La Tierra es plana y nadie puede pensar diferente. No es igual, no es igual. Y por la vía del autoritarismo, de pronto hay muchas ideas que llegan así. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con WhatsApp? Ahí fue donde empezamos. ¿Quién es el dueño de los datos personales? Tú y yo. No la empresa a la que se los entregamos. No el gobierno al que se los entregamos. Pues hay que tener mucho cuidado y hay que ser conscientes
de esa propiedad privada que nosotros tenemos, que son nuestros datos personales, y de la actividad que tenemos en la red, en la internet, en las redes sociales, en todo lo que nosotros hacemos digitalmente. Porque lo que está pasando es que nuestra vida está teniendo un paralelo en el ámbito digital. Y cada día hay más cosas que se están digitalizando. Ahora, hay dos amenazas a tu privacidad. La primera es una mala seguridad de la información, porque privacidad es confidencialidad y confidencialidad es un atributo de la seguridad de la información, junto con la integridad y junto con la disponibilidad. Y la seguridad de la información debe de proteger eso. Ya vimos al principio cuál es el estado actual de la seguridad de la información. Ese es un problema. ¿Cuántas veces no han oído ustedes que han hackeado algunos de los servicios que usamos? Se hackeó Yahoo, se hackeó Facebook, se hackeó LinkedIn. Se han hackeado muchísimos servicios de los que usamos. Y hay muchos datos que se venden en el mercado negro de la información, tuyos y míos. Datos que nosotros le entregamos a una empresa para poder transaccionar con ella, de pronto quedan disponibles en la red oscura y disponibles al mejor postor. Entonces, hay un problema de seguridad de la información, porque hasta que no resolvamos el problema de seguridad de la información, no vamos a poder decir tenemos confidencialidad y por lo tanto privacidad la suficiente. Pero hay otra parte que tiene que ver con el cómo transaccionamos, es decir, qué tantos datos estamos dispuestos nosotros a soltar por un servicio, qué tanto estamos conscientes de tener que proteger nuestros datos, porque eventualmente, si se sigue erosionando la privacidad, eventualmente podemos caer globalmente en una situación como la que está ocurriendo en China. Ahora yo les digo, si China tiene este sistema de crédito social en donde está rankeando a sus ciudadanos, ¿dónde creen que va a estar un disidente? ¿Un disidente va a estar entre los chinos mejor rankeados? Por supuesto que no. Va a estar entre los chinos menor rankeados, yo diría que hasta apestados, y lo van a publicar, y el resto de los chinos que saben que tienen riesgos de perder cosas si no se portan bien, pues van a ver a esa persona como si tuviera radioactividad, no te le puedes ni acercar, ni acercar. Y eso es lo que China quiere. De tal manera que puedan tener una obediencia ciega de parte de sus más de 1.200 millones de habitantes. Entonces, no es solamente un tema de WhatsApp, es un tema un poquito más amplio, y el propósito de esta conversación pues tenía que ver con poner esto sobre la mesa. El tema de WhatsApp no ha terminado. Eventualmente Facebook quisiera que ustedes entregaran en WhatsApp tantos datos como entregan en Facebook Messenger. Facebook es un negocio, eso es lo que ellos están viendo. Para Facebook la privacidad es un estorbo. Si alguien el día de hoy pudiera decirle a todo el mundo, se acabó tu privacidad, Facebook sería la empresa más próspera del mundo. Está entre las más prósperas, pero tiene ese estorbo, la privacidad. Quisiera hacer una reflexión final. Hace aproximadamente 100 años se tomó la imagen que ustedes están viendo en la pantalla. Es una imagen de una fábrica de textiles
en donde hay un par de niños trabajando ahí. Si esta imagen te causa cierto ruido, es porque tu cultura de la seguridad industrial es muy superior a la práctica que había hace 100 años. Por ejemplo, ahí vemos que el niño que está en el plano más al frente está descalzo. Vemos que está en una máquina que está en constante movimiento. Todas las piezas, él tiene una de sus piernas entre dos piezas, están en movimiento. Vemos que está su mano muy cerca de una banda que debe estar girando a una cantidad alta de revoluciones. Y básicamente lo que esta imagen nos comunica es que hasta parecería que diseñaron esta fábrica para que hubiera accidentes. Eso es lo que parecería a alguien que tiene un poquito de concepción de la seguridad industrial. Bueno, si yo los invitara a un recorrido en una planta industrial hoy en día, veríamos una situación totalmente diferente. ¿Qué ha pasado en los últimos 100 años? Pues bueno, yo creo que lo que primero sucedió es que hubo muchos accidentes, hubo gente muerta, hubo gente que le tuvieron que amputar algún miembro, hubo muchas calamidades, eso es lo que sucedió. En algún punto alguien empezó a reflexionar, ¿estaremos haciendo las cosas bien o hay una mejor manera y deberíamos de estar ofreciéndole seguridad a los empleados? A lo mejor alguien, eso no lo pensó, pero sí lo pensó un gobernante que empezó a emitir normativa, alguien que empezó a legislar, y pues entre cambiando la cultura y obligándolos a través de leyes y regulaciones, finalmente llegamos al momento actual en donde construir una planta productiva, una fábrica, implica el observar una serie de conceptos de diseño a favor de la seguridad. Y cuando tú entras en algo así, inmediatamente lo notas. Hay señalización, hay áreas perfectamente bien marcadas. Incluso antes de entrar, posiblemente te dieron una plática y te dijeron cómo debes de comportarte estando ahí adentro. Y si ustedes se fijan, cuando invitan a los presidentes a inaugurar una fábrica, a veces la fábrica todavía ni siquiera está operando, pero ya le pusieron un casco al presidente, ¿no? Y salen las fotos ahí con su casco, porque es la medida de seguridad mínima que cualquiera debe de tener cuando entras a un lugar de estos. Y eso está perfectamente aceptable. El punto es, si nosotros estamos viendo el estado actual de la seguridad industrial y lo comparamos contra esta imagen, pues lo que vemos es que definitivamente ha habido progreso y siguen progresando seguramente. Mi reflexión es la siguiente. La seguridad de la información y la privacidad hoy en día se parecen a esta imagen. Ya hemos tenido el equivalente a los desastres, a las calamidades, que han producido muertos y amputados en las fábricas. Ya lo hemos tenido. Hay una conversación muy vigorosa a favor de la privacidad entre los especialistas. Pero esta conversación tiene que llegar a prácticamente toda la población, que todos estemos enterados de qué significa la privacidad, por qué es importante y por qué en la construcción de una sociedad libre y democrática la privacidad es indispensable. Una de las cosas que yo he escuchado cuando hablo acerca de esto es que alguien dice, pero ¿qué importa? Yo no soy famoso. Y además, yo no le hago mal a nadie, ¿qué importa?
Además, ¿quién se va a fijar en mí? Bueno, sí importa, porque la privacidad no es algo que solamente la gente mala busca. La gente buena también requiere de privacidad. Y lo que nos damos cuenta es que los que proponen que la privacidad sea anulada como una norma social, pues eso es lo que proponen, pero no están dispuestos a ceder su propia privacidad. ¿Por qué? Porque es algo inherente al ser humano. Es parte de tu propiedad. Tus datos son parte de tu propiedad. Gestiónalos bien. Para finalizar, yo quisiera exhortarlos, puedes aquí darle imprimir pantalla o puedes poner tu celular en el QR, vas a tener la información que te estoy proveyendo aquí. A mí me encantaría poder estar en contacto contigo y finalmente me gustaría que si tienen ustedes alguna pregunta, pues poder continuar con la conversación. Nuevamente, mi agradecimiento a Cometur, mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este webinar y sobre todo a ti que te conectaste y que me toleraste durante este tiempo. Muchas gracias. Muy bien, David, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que has compartido con nosotros en esta casi hora. Y bueno, yo estaba a punto revisando aquí mientras te escuchaba hablar si borraba la aplicación de WhatsApp o no, pero bueno, seguramente muchas personas que nos están escuchando también están pensándolo y lo están planteando. Y sabes que hay una cantidad interesante de preguntas que me gustaría tratar de que las pudieras abordar. Nos preguntan, por un lado, más o menos, ¿cuál sería el costo estimado de un servicio de penetración, de pruebas de penetración? No sé si tuvieras algún comentario en ese sentido. Perdón, la pregunta es, ¿cuánto qué, perdón? ¿Cuánto costaría un servicio de pruebas de penetración? Muy bien. Mira, el alcance se define por muchos factores. ¿Cuántas aplicaciones eventualmente se van a probar? ¿Cuál es el tamaño de la red? Y hay una serie de cosas y en función de eso se mueven los precios. Yo te podría decir que el 80% de los servicios de pruebas de penetración que nosotros hacemos está en el orden de los 15 a 20 mil dólares. Hay algunos casos excepcionales en la parte de abajo, entre 6 a 10 mil dólares, pero son los menos. Y luego hay otros casos, por ejemplo, cuando hacemos pruebas de penetración en multinacionales o en organizaciones que tienen redes muy amplias, 40 mil, 80 mil dólares, a veces hasta un poco más de 100 mil dólares. Pero por el tamaño y por los recursos que se le tiene que dedicar para hacer ese trabajo. Perfecto, gracias, David. Ahora, el procedimiento que nosotros seguimos es pues, que nos contacten, les hacemos una presentación de cuál es el proceso, les entregamos un cuestionario, lo llenan y con ese cuestionario, con la información, hacemos la propuesta. Pero conste que no venía a vender, Julio. No, muy bien, es lo que está preguntando la gente, David. Sabes que hay varias preguntas relacionadas con el tema de concentración de las claves de seguridad. De las claves de seguridad en plataformas. Sí me están escuchando, ¿sí me escuchas, David? Sí. Sí, entonces, lo que nos preguntan es No te oigo, Julio. A ver, perdón, David, sí. ¿Dónde es? Okey, vamos a arreglar esta pequeña falla. Ya te escucho, perdóname. Okey, perfecto, no te preocupes. Te consultaba que hay varios temas relacionados precisamente con el concentrar o guardar en un solo lugar las diversas contraseñas. Preguntan por plataformas como Sophos, y también preguntan: "Oye, si yo pongo todas mis contraseñas en un dispositivo, ¿alguien las puede ver?". Y yo creo que es algo que también muchos nos preguntamos. ¿Qué opinas al respecto? Mira, existe una categoría de software que se llama administradores de contraseñas.
yo tengo un administrador de contraseñas que tengo, no sé, posiblemente unos 10 años o más de estar utilizando. La arquitectura de esa aplicación en particular, que se llama LastPass, y que estoy tan a gusto con ella que ni siquiera he visto cómo están operando las otras. Pero en el caso de LastPass, la empresa no puede ver tus contraseñas ni puede ver qué es lo que tú tienes guardado, porque se cifra y se almacena localmente. Y básicamente la conexión que tú haces con la empresa tiene que ver para una sincronización de llaves de cifrado y nada más. Es muy segura, tiene una opción gratuita, pero a diferencia de servicios gratuitos en donde te dicen, pues si tú no estás pagando, entonces el producto eres tú, es decir, que toman tu información. Aquí más bien el concepto es que la aplicación gratuita la usan para que la pruebes, para que la demuestre, para que demuestres que sí tiene valor para ti. Te le quitan algunas funcionalidades que luego te das cuenta que pues sí son interesantes y eventualmente terminas pagando. Yo, como buen regio, yo me resistí a pagar la suscripción al principio y duré ahí, pues a lo mejor como un par de años y ya después me convencieron y yo tengo una suscripción pagada. Inclusive aquí en la oficina tenemos algo que se llama LastPass for Teams y entonces eso nos permite gestionar las contraseñas de todos los colaboradores y es muy interesante. Entonces, lo que quiero decirles es, sí, usen un administrador de contraseñas y quiero dar un dato adicional nada más de por qué eso es bien importante. En el cálculo del índice de resistencia a ataques que hablaba yo al principio, básicamente te va quitando puntos como en un examen cuando tienes una respuesta equivocada. Entonces, cuando te afecta algo, eventualmente te restamos puntos. Una de las razones por las cuales nuestros clientes han tenido bajos índices de resistencia a ataques se debe a la mala gestión de las contraseñas en la organización. Es algo bien común como problema, Julio, y como una área a mejorar en la seguridad de la información. Ok, perfecto. Perfecto, David. También nos preguntan acá, bueno, hacer una referencia tal vez que en México hay el Buró de Crédito que expone nuestro historial crediticio. Quiero suponer que se refieren a lo que presentaste ya de China. No hace ningún comentario más. También preguntan, David, ¿qué opinas? Si es ético para contratar a una persona utilizar los perfiles sociales de las redes sociales. Creo que ya muchas empresas lo están haciendo. Si es ético, perdón. Utilizar los perfiles de redes sociales de las personas cuando se les va a contratar. Es decir, que si yo te voy a dar trabajo a ti, te digo, dame tus contraseñas porque quiero ver tus perfiles de redes sociales. ¿Así? Más bien no creo que les pidan las contraseñas. Como la mayoría de los perfiles están abiertos, pues yo entro y lo reviso, ¿no? Bueno, mala noticia. Sí hay empresas que te piden las contraseñas. Oh. Si hay empresas que tú vas, tocas la puerta, pides el empleo y te dicen, ok, está bien, te vamos a entrevistar, pero primero me pasas tus contraseñas de tus redes sociales porque las vamos a ver. Digo, a todo mundo yo le recomendaría, pues no lo hagas. Evidentemente, creo que hay un exceso y regresamos al tema de lo que nosotros como sociedad pensamos que se vale y no se vale en términos de privacidad. Yo eso lo resistiría. Por supuesto no lo hacemos aquí en nuestras empresas y yo no le recomiendo a los clientes que lo hagan. Número uno. Número dos, ¿qué pasa cuando tú tienes un perfil público? Ahí ya no es decisión mía, Julio. Es decisión de qué es lo que tú quieres publicar. Entonces, si de pronto alguien no tiene ningún problema marchando con el Ku Klux Klan y tomándose una selfie, pues allá él. Si eso a ti te hace ruido para contratarlo, pues bueno, tú tomas una decisión. Yo no le veo ningún problema ético en el sentido de que no hay una intromisión en la privacidad de la otra persona. Pues digo, cada quien tiene la libertad. Bueno, en los países libres, cada quien puede hacer lo que quiere
y asumir las propias consecuencias y tomar responsabilidad sobre sus actos. Si tú lo publicas, con el debido respeto, ya te desprendiste de eso. Eso ya no te pertenece. Eso ya lo entregaste a cualquiera que lo pueda ver. Entonces, me queda claro que los procesos de atracción del talento tienen una parte en donde luego ya se procede a hacer una investigación, pero bueno, sabemos que hay empresas que inclusive te mandan a un laboratorio de análisis clínicos y te pagan los análisis y te hacen un check-up y no te contratan si no hacen eso, lo cual es entregar una parte muy sustantiva de tus datos personales sensibles. Todo lo que tenga que ver con tu salud es sensible. Vete a saber si en una de esas hasta te hicieron un examen de ADN. A lo mejor ni te dicen. Digo, si tú entregas un poquito de sangre, no sabes qué van a analizar ahí. Pero a lo que voy es, creo que las discusiones éticas al respecto de pronto se tornan muy densas. Yo lo que diría es, primero lo que hay que hacer es cada uno de nosotros en lo individual tomar responsabilidad sobre la gestión de nuestra privacidad. Porque ya, si yo voy a estar considerando que tú vas a hacer uso ético de los datos, o un tercero va a hacer uso ético de los datos, hoy yo te diría, mi planteamiento es, mejor yo me preocupo por la privacidad de David Taboada, número uno, y número dos, yo no voy a confiar que mis datos que ya solté vayan a ser utilizados apropiadamente. Con el debido respeto, pero yo no estaría confiando en la ética de los demás. Ahí tienes el caso de Cambridge Analytica con Facebook. O sea, Facebook no le preocupó venderle el acceso a los datos a Cambridge Analytica y la gente de Cambridge Analytica no le preocupó hacer el uso que le dieron a esos datos. Y eso es de lo que nos enteramos. Hay muchas otras cosas más. Mi recomendación aquí es, sí, por supuesto, debe de haber una conversación acerca de la ética en el manejo de los datos. Hay muchas cosas que se han hecho al respecto, sobre todo por los proponentes de las legislaciones de protección de datos personales. Hay mucha conversación ahí. Yo lo que les diría a ustedes como profesional de la seguridad es, no asumas que van a tratar con ética tus datos. Mejor asume que lo que ya soltaste ya se fue. Ya está en algún lugar ya grabado, nunca se va a borrar. Perfecto, David. Nos preguntan también por acá sobre la ciberseguridad en las nubes, en los centros de almacenamiento. ¿Qué opinas del sistema Sophos? Y entonces, la información que subimos a las nubes, que contratamos o que subcontratamos, ¿está segura? Bueno, primero déjenme aterrizar el concepto de nube, porque parece que nube sería algo así como que muy diferente a la computadora que tienes enfrente. La nube es un servidor que está conectado con los protocolos de Internet y que permite que tú de tu computadora de escritorio vayas y te conectes allá. La nube también es una gran colección de servidores gestionadas por unas compañías. Microsoft tiene una nube de no sé cuántos servidores, pero son muy vastas. Amazon, Google, Microsoft, y hay muchas nubes que te ofrecen sus servicios. Al final del día son servidores. ¿Hay seguridad en la nube? Yo te preguntaría más bien, o yo lo que propondría es que la pregunta sea, ¿el servidor en particular que yo voy a usar es seguro? Voy a poner un ejemplo. Posiblemente ustedes recordarán que hubo una filtración de tus datos y mis datos, si tenemos nacionalidad mexicana, de todo el padrón del INE que lo descargaron de un servidor de Amazon. ¿Ok? El INE le entrega una copia digital de todo el padrón, que eso es algo que se tiene que revisar. El INE le entrega una copia de todo el padrón a los partidos políticos para que ellos hagan su gestión electoral, independientemente de lo que vayan a hacer con eso. Pero bueno, les entregan el padrón.
Recuerden que venimos de un régimen que hacía trampa con las elecciones y luego nos volvimos el país más desconfiado de todos en las elecciones. Y tenemos una credencial que ni Obama la tiene, la credencial del INE. Entonces, les entregan el padrón, se lo dan a una empresa para que les haga una aplicación y que monte ese padrón en la nube para que la gente del partido de cualquier parte del país se pueda conectar y eventualmente pudiera acceder a ese padrón y utilizarlo pues para los fines que los partidos políticos tienen. El problema es que alguien se dio cuenta que esa base de datos estaba implementada de una manera insegura y logró exfiltrarla. La exfiltró y se lo reportó al FBI. ¿Ustedes creen que el FBI tendrá ganas de tener esa base de datos? Claro que sí. Claro que sí. Pues los norteamericanos tienen las bases de datos de todos los mexicanos de ese padrón electoral, de esa versión del padrón electoral. Y tú dices, pero estaba en Amazon. Amazon es una superempresa en la nube. Sí, pero la responsabilidad de la seguridad es del que rentó el servidor. A ti Amazon te entrega un servidor igual como si tú ahorita agarras el teléfono o te metes en línea, mandas pedir un servidor a cualquier fabricante, te llega a tu oficina ese servidor, lo conectas a internet y si tú no haces nada por la seguridad de ese servidor, por omisión, los factory settings o la configuración con la que sale de fábrica el servidor no está considerando la seguridad. Eso es algo que es responsabilidad del usuario. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad en la nube? Habrá que preguntar, ¿de quién es la responsabilidad específicamente del servidor que vas a usar? Entonces, yo no puedo decir, o sea, no se vale decir, es que en mi empresa nosotros tenemos toda la información en la nube. Sí, ¿en cuál? Estamos en la nube de Microsoft. Qué seguro. Bueno, si configuraste todo lo necesario para darle seguridad. Porque eso puede ser lo más inseguro del mundo si no hay una gestión detrás de eso. No te oigo, Julio. Perdón, David, me parece excelente la respuesta y lo que veo es que es una excelente combinación entre lo que contratas en la nube y lo que haces para que eso esté seguro. Depende mucho también de lo que nosotros hagamos. David, ¿algún mensaje con el que quisiera cerrar? La verdad es que tenemos mensajes de agradecimiento, de estupenda información, excelente información, muy buena la plática, gran información de varios colegas y colegas. Entonces, no sé si quisiera cerrar con algún mensaje sobre este Claro tema que tan sí. importante. Claro que sí. Bueno, antes que nada quiero agradecerte a ti, Julio. Aprecio mucho tu amistad. Sé que hay algunos otros amigos también aquí en la audiencia, los cuales aprecio mucho y me da gusto de haber podido conversar con ellos. Eh, la frase final con la que me gustaría que se quedaran es, tu privacidad importa más de lo que a veces te imaginas. Tu privacidad importa no nada más a nivel tuyo personal, a nivel de tu familia, a nivel de tu comunidad, a nivel de tu nación. La privacidad importa. Vivir en un país que respete tu privacidad es muy diferente a vivir en un país que no respete tu privacidad. Si la pierdes, no sé si sea fácil que la puedas recuperar. O lo que tú has dejado de hacer tuyo privado, en Internet como opera, yo creo que difícilmente lo vas a poder regresar a un estado de privacidad. Seamos conscientes con eso. Y finalmente, sé que la industria del turismo, la industria de la hospitalidad, está pasando por un momento muy complicado, económicamente hablando, junto con todos los demás que estamos inmersos en esta pandemia. Pues yo lo que quisiera decirles es, pues un mensaje de solidaridad para todos los gremios que están ahorita teniendo dificultades
Si hay algo en lo que pudiéramos ayudar, échenos un grito. Con todo gusto estaríamos dispuestos a apoyarles. Yo creo que en estas situaciones es donde te das cuenta quiénes son tus amigos. Nos gustaría demostrar que nosotros somos sus amigos. Muchísimas gracias, David. Lo tomamos en cuenta el comentario y bueno, agradecerte también a ti por la disposición inmediata a compartir todos estos conocimientos y toda esta información sobre la privacidad, que nos damos cuenta por lo que acabamos de escuchar que sí importa e importa bastante. Y bueno, pues a nombre del Consejo Metropolitano de Eventos y Turismo de Monterrey, Cometur, les damos las gracias por acompañarnos en esta conferencia y nos veremos pronto con otro siguiente tema muy importante. Gracias y hasta luego.